Buenas tardes, estamos con el doctor Efraín Aguilar en Tuxtla Gutiérrez. El doctor es médico y tiene una especialidad en psiquiatría. El motivo de invitarlo a nuestra clase, muchachos, es que nos pueda compartir su experiencia, sus definiciones sobre la teoría sociocultural. Él ha estado en Rusia estudiando, especializándose en neurociencias, conoce a Vygotsky, inclusive lo ha podido leer desde el ruso, y tiene una perspectiva, digamos, muy cercana, muy clara desde la misma lectura de la teoría sociocultural desde el ruso, cosa que le permite tener como una profundidad importante que no cualquier investigador puede tener sobre el autor, ¿no? El día de hoy le agradecemos que esté con nosotros participando y colaborando, y bueno, nos gustaría conocer cuál es tu visión, cómo podrías definir quién fue Vygotsky y qué es la teoría sociocultural. Vygotsky fue una persona muy ilustrada. Desde niño dio muestras de mucho gusto por la lectura y era muy inquieto. Él tuvo una formación en psicología más o menos informal. De hecho, sus estudios universitarios fueron informales porque estuvo en una universidad que no era oficial y los maestros que daban clases en esa universidad habían sido corridos antes de las universidades oficiales por una revuelta antizarista. Y entre esos maestros había algunos muy buenos, algunos famosos, y su formación fue un tanto ecléctica. Eso nos permite aclarar un poco la vía que después siguió Vygotsky. Por ejemplo, no solo estudió psicología, sino también algo de historia y algo de lingüística y otras cosas más por ahí que no se dicen, pero aparte de todo lo que él había leído antes y esta preparación universitaria, forjaron a un Vygotsky formado desde las ciencias sociales, a diferencia de Piaget, que venía de las ciencias biológicas. De hecho él era biólogo. En cambio Vygotsky venía de puras ciencias sociales. De esa manera ingresa en la psicología con un bagaje también muy rico en el marxismo, sobre todo los clásicos Marx y Engels. Entonces esto le da una visión a Vygotsky de pronto ver que el medio sociocultural y la historia eran muy importantes en la formación, habiéndose basado desde luego en las ideas de Marx acerca de la formación de la conciencia. Entonces Vygotsky empieza a aplicar todas estas ideas marxianas y a desarrollar sus propias ideas, buscando formar una psicología verdadera, como él decía, o una psicología marxista. Entonces, siendo de este modo, pues no había otra más que darle importancia y ver el gran peso de lo histórico, de lo social y de lo cultural. De ahí él desarrolla pues sus ideas, a partir de las cuales resulta que nosotros somos producto de un desarrollo histórico filogenético. Nosotros, a través de cientos de miles de años o millones, como dirían otros más, hemos venido desarrollando un cerebro que ha estado interaccionando con el medio durante estos cientos de miles o millones de años. En un momento dado, esta interacción con el medio y con otros individuos va desarrollándose una serie de actividades. Por ejemplo, el lenguaje, que primero era con señas, con vocalizaciones, gruñidos, etc., todo lo que nos podamos imaginar, hasta la invención gradual de palabras.
y después de lenguajes. Pero todo esto era producto de la necesidad de interactuar entre los mismos humanos o con otros grupos con los que intercambiaban, si no golpes, intercambiaban herramientas y alimentos, etc. Y también estos intercambios iban favoreciendo el desarrollo cerebral, mental, a través de interconexiones. Imaginemos cómo era el cerebro antes de que empezáramos a inventar palabras. Habían funciones aisladas. En el momento en que comenzamos a inventar palabras por necesidad del trabajo con los demás congéneres, se establecen nuevas conexiones cerebrales. Mientras que por un lado estaba una zona cerebral de los gruñidos y otra zona cerebral de gestos o señales, de pronto se empiezan a integrar todas estas áreas para dar origen a una nueva función que sería la emisión, ya no de gruñidos, sino de algo más articulado, aunque fuera muy básico, muy primitivo, pero ya era otra manera de comunicarse. Fueron cediendo las señales, aunque muchos utilizamos a la hora de hablar estas señales que son reductos de aquellos tiempos. No sé qué tanta gente puede hablar sin mover por lo menos un dedo o una mano, pero es un reducto de aquella época. En otro momento aparece la escritura. Este es un gran salto. Ahora imaginemos qué pasa en el cerebro. Pues también zonas motoras se empiezan a integrar o a comunicar con las zonas, con las zonas del lenguaje, las zonas motoras de los dedos y otras áreas de asociación cerebrales que tienen que integrar lo que ya uno sabe de las palabras y una nueva forma de comunicación que es, pues se supone que primero fueron las cuñas en las piedras y así fue evolucionando, pero este solo hecho de poner en contacto una zona cerebral con otra que antes estaban funcionando casi de manera independiente, ahora se hacen de manera mucho más dependiente o a casi una relación directa. De ahí la idea de Vygotsky de los sistemas funcionales, es decir, son sistemas en los que, pongamos, el área visual se enlaza directamente con el área del lenguaje y estos a su vez con el área motora para llegar a dar este acto de escribir. Y así como esto podemos imaginarnos muchas otras cosas de enlaces entre diferentes zonas funcionales del cerebro para formar sistemas. Entonces, desde el punto de vista filogenético, pues nuestro cerebro viene evolucionando de esta manera al paso de los cientos de miles de años. Por eso podemos considerar que el cerebro también es fruto de la historia, tanto en su conformación física, pero sobre todo en su conformación funcional. El cerebro es fruto de la historia en cuanto a sus funciones, básicamente. Y bueno, ¿de dónde viene eso? Pues de la interacción del individuo con el medio ambiente sociocultural e histórico. Entonces, lo histórico viene en esta visión filogenética de cómo hemos ido evolucionando. Ahí está un desarrollo de las funciones cerebrales desde los niños hasta el adulto que traemos a través de miles, cientos de miles de años o millones. Entonces esta es la parte filogenética a la que Vygotsky le dio mucha importancia. Desde ahí la historia es la que está dándonos mucha influencia, al grado de que podemos decir eso: el cerebro es fruto de la historia, en lo humano sobre todo, porque la historia en los animales y nuestros congéneres más cercanos, en los primates, pues sigue siendo muy biológica, y algo pasó por ahí que hasta ahí quedaron, ¿no? Por más experimentos que se hagan, que quieren enseñarle a hablar a los monos y a hacer operaciones aritméticas,
todas maneras ahí no siguen sin pasar excepto en las películas. Entonces está la historia como algo muy importante en la conformación de nosotros, del hombre. Y está la otra parte, la ontogenética, que es la que se ha estudiado mucho, que es la del desarrollo del niño por etapas a lo largo de los años, cómo va adquiriendo, cómo va desarrollando los procesos psicológicos, que para Vygotsky lo importante era eso, era el proceso, más que la función pura, era su desarrollo. Entonces también hay un desarrollo ontogenético muy social y muy cultural, desde su clásica observación de que es el medio el que primero hace al niño y no el niño individual ya viene formado, ¿no? La interacción del bebé con su mamá es precisamente la adquisición del medio ambiente, de lo social y lo cultural. La mamá es quien está transmitiendo al niño por primera vez sus formas de alimentarlo, de amamantarlo según la cultura de la mamá, su manera de tratarlo, su manera de apapacharlo, su manera de quererlo, de brindarle emociones, afecto positivos, de preferencia. Entonces por ahí está a nivel ontogenético la influencia de lo sociocultural. La madre y los primeros individuos que están en contacto con el niño, con el bebé, están llevando la cultura y la sociedad a ese niño a través de sus actos y de su forma de comportarse con ese niño. Y de ahí en adelante, la infancia, la primera y la posterior, son muy importantes para que asimilemos la cultura. Es decir, está lo social, pero está lo cultural también en el sentido amplio. ¿Qué comemos? ¿De qué manera vestimos? ¿Cuáles son nuestras creencias? Esa es la parte cultural. Alimentación, vestimenta, creencias, etcétera, y la manera de educar a los hijos, de criarlos antes de educarlos. Todo eso es la cultura, y esta cultura pues va a variar de un lugar u otro. Por eso la alimentación que pueda tener una persona de Michoacán en comparación con la de una de Chiapas puede dar ciertas diferencias en cuanto, no ya no digamos en la preparación de la alimentación, sino del mismo comportamiento ante los alimentos, ante la manera de comerse esos alimentos, etc. Y la transmisión también del conocimiento. Por ejemplo, si nosotros de niños crecemos en una familia con mucha religiosidad, pues vamos a crecer, porque la mayoría, ¿no? Ya después veremos a través del tiempo y de nuestras nuevas adquisiciones y conocimientos que haremos, pero la mayoría hemos sido educados con bastante religiosidad, cada vez menos, por un lado que bueno, por otro lado como que a veces hace falta una parte ética. Y entonces asimilamos eso, también asimilamos asuntos como de qué manera concebimos las enfermedades, tanto mentales como físicas, de qué manera recurrimos, según las creencias que hay en el núcleo familiar, a buscar solución a esos problemas o conflictos o enfermedades que podamos tener. A mí siempre me llamó mucho la atención que no solo en el medio de Chiapas, sino ya después de leer la literatura en casi todo nuestro país y fuera del país, sigue muy presente la medicina tradicional con sus diferentes especialistas, desde hueseros o banderos, curanderos, chamanes, etc. Y en México eso sigue siendo muy rico, también es un reducto de nuestros antecedentes históricos desde 500 años atrás. Entonces esto sigue siendo bastante recurrido, sigue habiendo mucha creencia en este sentido, y ello se debe también a lo que nosotros adquirimos en la infancia, lo que
comenzamos a escuchar de la familia, de los amigos, de los conocidos, y hasta después que accedemos al kinder, a la primaria, seguimos escuchando que eran los familiares o alguien, o le han hecho magia negra, o otros que han ido a darse una limpia, etc. Entonces a mí me llamó la atención no solo que siga, que persista esa creencia, sino pues que también en ocasiones da resultados, y da resultados porque la mayoría de los conflictos son psicosomáticos, primero. Segundo, porque están inscritos profundamente en nuestro cerebro, que es una cuestión ancestral, y casi todo lo ancestral está bastante firme. Todavía hay sistemas funcionales ancestrales que ahí están, y uno de ellos es esto. Hay familias que están muy imbuidas de este tipo de creencias, y con base en ello desarrollan todas sus maneras de enfrentar las diversas enfermedades. Entonces mi duda en un momento dado era, pero bueno, ¿cómo se da esto? Porque aquí hay algo biológico por un lado, pero pues, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera tan fuerte esto se logra al grado de que mucha gente se ve beneficiada después de ir a una limpia o una serie de sesiones con un chamán, etc.? Bueno, pues a mí la solución la encontré, la vi en Vygotsky. El modo de abordar de Vygotsky, dándole mucha importancia a lo sociocultural y también lo histórico, es de tal manera claro y tan fuerte que esto influye en la parte biológica. Entonces, hay pueblos en los que este tipo de creencias está muy arraigado, tienen sus sistemas funcionales cerebrales en los que la combinación de las diferentes áreas del cerebro están impregnadas de este tipo de creencias. De ahí me explico que sean tan reactivos ante una ceremonia de curación, porque además es toda una ceremonia en la que intervienen herramientas culturales o herramientas psicológicas, es decir, un canto, un ensalmo, una limpia, el que pasa en el saumerio, todo eso está influyendo en la persona, en sus sistemas funcionales, para que a fin de cuentas todo esto influya de manera positiva en aquellas regiones primitivas del cerebro que están dando molestias y una serie de síntomas. Entonces, de esta manera yo me explico que no solo hay que tener como un requisito una gran información y creer firmemente en ella, haber sido educado en ese medio cultural y seguir convencido en esas creencias y en esa forma de curación o de sanación, que sería la palabra más correcta desde el punto de vista antropológico. Y además la intervención, la participación de los mediadores. El chamán y el curandero no solo es el gran mediador, sino su trabajo, su actividad, su manera de hacer su intervención, que pueden ser cantos, salmos, limpias, el saumerio, una serie de herramientas que son culturales y o psicológicas. Todo esto está influyendo en que esa persona, después de la sesión, se sienta cada vez menos peor, porque a veces son varias sesiones, a veces con una puede bastar, en fin. Pero esto es gracias no solo a la intervención de la cultura y de sus herramientas, sino a que también la persona ya tiene en sus sistemas funcionales esta manera de creer, de pensar y de reaccionar emocionalmente también. Entonces esta sería una forma de ver pues las teorías vygotskianas en un fenómeno que pues, es muy común, que todavía persiste. Bien, creo que quedó bastante claro el ejemplo de cómo está esa asociación, o esta vinculación más bien entre el sistema funcional y la práctica cultural, ¿no? Y cómo hay una unidad que en este caso
puede producir un efecto de curación o de sanación o de recuperación. Y también, viendo este ejemplo, pero en sentido inverso, también podemos entender cómo es que nos enfermamos, ¿no? Que esas mismas prácticas culturales pueden generar sistemas funcionales. Me estoy refiriendo a prácticas que no ayuden a la salud, que estén asociadas a un efecto negativo, ¿no? Exactamente, ahí es donde entra la magia negra. y quizás la magia negra, pero digamos que en el caso que los futuros psicólogos confrontarán el elemento de la enfermedad mental, ¿no? Como hay, de acuerdo a la cultura, a la adscripción del mundo de vida de la persona, esa cultura puede generar la enfermedad mental, ¿no? Entonces no es que la enfermedad mental resida en el cerebro o en la mente, sino que está distribuida en el contexto en el que está viviendo la persona, ¿no? Claro, sí. Y finalmente se establece esta articulación con lo biológico y da modificaciones. Sí, a veces la manifestación cultural de un tipo de enfermedad también varía de una cultura a otra. Claro. Y hay enfermedades mentales que sí son universales, no hay modos, son muy biológicas, digamos. Exacto, como estos tipos de esquizofrenia, ¿no? que son una etiología bastante biológica. Ahorita no recuerdo el tipo de esquizofrenia, que no hay de otra, es de origen biológico, no tiene otra explicación. O las oligofrenias en los niños. Las oligofrenias, ¿no? Entonces creo que el distinguir, y esto va a captar mucho la atención de los alumnos seguramente, distinguir cómo hay enfermedades con una base biológica que no tienen otra solución más que la medicación, quizás para controlar, pero que es un porcentaje bajísimo. Tengo yo entendido que no es tan alto como las enfermedades psicosomáticas que tienen este elemento cultural, y que sí pueden ser la base de lanzamiento para que haya un trastorno de salud bastante complejo, ¿no? No sé si nos pudieras dar un ejemplo de una enfermedad en específico, y además con una prevalencia importante. No sé cómo sea tu interpretación de la depresión, por ejemplo, en esta explicación sociocultural y en tu práctica como psiquiatra. En psiquiatría se habla, pues, de diferentes tipos de depresión, y hay un tipo de depresión que llega a ser muy resistente ante el tratamiento con métodos occidentales, pero que se llega a denominar en psiquiatría como depresión enmascarada. ¿Enmascarada por qué? Porque la persona no da muchos síntomas de depresión, pero se queja de molestias corporales, dolores difusos que cambian de lugar, migrantes se les dice, y una serie de síntomas psicosomáticos que no encajan con una depresión. Visto así es difícil, uno sencillamente no piensa que haya una depresión. Lo importante es indagar, hacer una buena historia, un buen interrogatorio, y este interrogatorio debe tener en cuenta mucho la historia de la persona, la historia de su comunidad, desde luego su historia personal, y la microhistoria, que fue la otra parte de Vygotsky que lo mencioné hace rato, que es la historia, pues, dentro de la casa, del pequeño universo de cada quien, porque está la historia de afuera de la casa, la escuela, los amigos, etc. Bueno, todo eso pues ya se ha visto en las otras terapias occidentales, que sí es muy importante. En este caso tenemos un tipo de depresión en donde, si nosotros nos metemos un poquito en los aspectos socioculturales e históricos, vamos a ver con mayor facilidad que esa persona tiene una depresión de este tipo, que sí es muy difícil de diagnosticar. Si uno está muy educado en toda la información occidental, pues se va a equivocar en el diagnóstico. Si uno le da importancia a lo histórico y a lo social y cultural, va a tener siempre presente
en no olvidar ese aspecto para poder saber qué puede tener esa persona, no nada más un dolor que le cambia de lugar. Tenemos que preguntar, indagar más para llegar a saber qué está pasando y ver que, pues sí, efectivamente, casi seguro se trata de una presión que le llamamos enmascarar. Okay. Bueno, pues es un tema súper interesante el de la salud mental y su relación e interpretación a través de la teoría sociocultural. Finalmente, para terminar este breve video, no sé si pudieras compartirnos cuál es tu definición de salud mental, porque además los chicos te están viendo, trabajarán con eso, ¿no? Es un objeto muy, muy importante dentro de la formación del psicólogo. Sí. Y no sé si en esta propuesta que nos hagas, para no comprometerte tanto, una propuesta de salud, definición de salud mental, pudieras subrayar el elemento sociocultural, que creo que seguramente lo has trabajado, ¿no? ¿Qué sería la salud mental? Sí, por eso la misma salud mental puede variar no solo en sus manifestaciones, sino en cómo se la concibe y cómo se trastorna según la cultura de la persona. De tal modo que la salud mental sería relativa, es decir, la salud mental entre un grupo indígena numeroso, que todavía tenemos muchos en México, sería diferente a la salud mental entre los que ya estamos bien occidentalizados, que nos hemos educado con pura información occidental. Entonces, para Occidente, la salud mental tiene sus definiciones desde la Organización Mundial de la Salud, en la que se parece mucho a la definición de salud en general. Salud mental sería no solo la falta de enfermedad, sino también el tener satisfechas una serie de necesidades, tanto biológicas como psicológicas, y pues algunos detalles, como por ejemplo tener capacidades del tipo de reírse de uno mismo y no reaccionar de otra manera ante una situación que realmente sí amerita que uno se ríe, es mucho más sano. Entonces la salud mental incluye diferentes maneras de cómo estamos en nuestro mundo y que no vamos a trastocar las reglas, entre comillas, de nuestra cultura, cuyo trastocamiento pues nos daría problemas, y si estamos repitiendo y no aprendemos de la experiencia, pues ya no hay salud mental. Algo parecido lo podemos trasladar a otra cultura que tiene otro lenguaje. Generalmente cuando una cultura conserva su lenguaje, su estructura y función cerebral son diferentes, por lo tanto su universo, sus éticas, su propia epistemología, que para ellos esa palabra no tiene nada, no significa nada, su manera de pensar y de tener su salud mental pues difiere de la nuestra. Una cultura con una lengua diferente tiene otra manera de ver el mundo y tiene otras maneras de sostener y difundir su propia salud mental. Pero finalmente pues hay cosas bien básicas que en casi cualquier cultura del planeta son respetadas, que serían ya las que son muy violentas, y en las que donde quiera que eso suceda ya no se ve como salud mental. Entonces es una situación un poco difícil de describir porque es relativa, pero yo creo que en general, si estamos bien en nuestro medio y con nuestro medio, y sobre todo hay disposición a contribuir a la comunidad, creo que esa sería la mejor parte de la salud mental. Con la comunidad, el deseo de contribuir, de crear, de construir, como dicen, y a niveles pequeños, familiares, pues usar el amor y la razón, como diría Fromm. Pero bueno, estamos con Vygotsky, y pues esa sería la manera de verlo, lo saludable mentalmente, de estar con nuestra cultura en relativa paz y contribuir a nuestra cultura. Bien, pues doctor Efraín, te agradezco mucho
tu participación. Va a ser valiosísimo este video. ¿Quieres agregar algo quizás dirigido a los jóvenes, cualquier otra cosa para terminar esta breve entrevista? Sí, cómo no. Como cuando uno tiene una religión, quiere que todos los demás caigan, la compartan, etc. Aquí no estamos en presencia de una religión, pero sí de una teoría psicológica atípica. Es otra psicología la de Vygotsky. Y pues ojalá que algunos de ustedes tengan cierta inquietud y vayan profundizando en Vygotsky. No es muy fácil al principio, pero su enfoque es bastante esclarecedor cuando uno ya lo entiende. Y sobre todo, ojalá que alguno de ustedes se vuelva vygotskiano, porque Vygotsky dejó las bases. Nada más, él se murió a los 37 años, pero dejó muchas bases, dejó un montón de ladrillos ahí para que muchos otros vayan construyendo algo con esos ladrillos o diferentes cosas. Hay algunas áreas más desarrolladas de Vygotsky, ¿sí? La pedagogía parece que ha habido más desarrollo, pero hay otras áreas dentro de la neuropsicología que Luria también, pues de alguna manera es el padre, él la desarrolló, pero por su nexo, conexión con Vygotsky. En los tiempos de ellos se hablaba de psiconeurología, eran los neurólogos metidos a cuestiones de funciones mentales superiores. Vygotsky y Luria y en otros lados del planeta otros empezaron a desarrollar lo que ahora conocemos como neuropsicología, pero si tienen el enfoque vygotskiano tal vez pueda abrirles muchas ideas. Vygotsky es un baúl de muchas ideas en la psicolingüística, los psicólogos del arte, en fin, hay muchos Vygotskis. Podríamos exagerar diciendo que hay etnias de vygotskianos, están los de pedagogía, están los psicolingüistas, están los neuropsicólogos, hay diferentes. Vygotsky es vasto, dejó muchas bases para desarrollar otro tipo de psicología, que por eso le llaman atípica. Bueno, doctor Efraín, muchas gracias y hasta luego.